analizando, analizando mi vida cristiana. He analizado en estos últimos años del ministerio, de mi vida personal con Dios, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida privada entre Dios y yo, fuera de mi hogar, fuera de mis hijos, fuera de mi familia, fuera del prójimo, porque yo soy yo, usted es usted y la salvación es individual. El día que Dios nos vaya a llamar a cuenta, nos va a llamar a cuenta individualmente. O sea, que usted no le va a decir a Dios, no, mi papá es el que tiene que darme cuenta de mis hechos, o mi mamá, o mi familia, o el vecino, o el pastor, o perencejo, o fulano, o tal líder. No, cada quien le va a dar cuenta a Dios por su salvación. Ahí no va a estar tu papá, ni tu mamá, ni tu abogado, ni nadie que vaya a decir como abogado defendiendo tu caso ante Dios siendo juez en ese momento. No. Así que por eso es que la salvación es individual y cada persona tiene una relación privada con Dios individualmente. Por eso es que yo he estado, Dios, el Espíritu Santo, yo he estado orando profundamente en estos últimos días, en encerrado, en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, conocimiento de la palabra, porque yo soy una persona que me gusta preguntarle a Dios muchas cosas. Y la Biblia me apoya, dice la Biblia, en Jeremías 33, mi texto favorito, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que el deseo de Dios es enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y una de esas grandes cosas y ocultas que no conocemos está en la palabra de Dios, en la profundidad de la búsqueda de Dios. Y está también en la voz de su voz. Y está en el entrenamiento del Espíritu Santo hacia cada hijo de Dios, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad y justicia, y el Espíritu Santo tiene la función de entrenar la vida de un hijo de Dios para que cómo agrade a Dios, cómo servirle a Dios y cómo conducirse ante Dios, no ante los hombres. Y el problema de hoy es que mucha gente están sirviéndole al hombre, queriendo agradar al hombre, para que el hombre vea sus hechos, sus obras, y el hombre aplauda sus hechos. Pero aquí esto no es por obras, esto es por la gracia de Dios. Aquí el único que tiene que aplaudirte es Dios, porque de qué vale que el mundo te aplauda, los pastores, los líderes te aplaudan, pero Dios dice, yo no doy ningún aplauso porque tú estás haciendo las cosas mal. O yo. Entonces, analizando mi vida privada con Dios, el Espíritu Santo me guió a traer esto a la luz de la palabra, porque hay mucha ignorancia en mucha gente llamada a ser cristiana, de muchas denominaciones, llamadas y puestas por los hombres. Por eso es que yo digo que yo no soy de ninguna rama ni de ninguna denominación llamada por nombres puestos por los hombres, ni católico, ni presbiteriano, ni bautista, ni séptimo día, ni pentecostal, ni este, ni aquello. ¿Por qué? Porque eso es religión, llamadas cosas puestas por los hombres. Yo, el Señor me enseñó a la luz de la palabra. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque yo he reconocido que Jesucristo es mi Salvador
y estoy tratando de agradar y servirle a Dios con todo mi corazón. Me he apartado del pecado, soy imperfecto, pero estoy tratando de, de hacer la voluntad del Señor con todas mis imperfecciones para poder, el día que parta de esta tierra, irme con el Señor. Y mientras tanto, hacer su voluntad en la tierra. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Sirviendo a mi prójimo, amando a mi prójimo, haciendo el bien, amando a mi familia, ayudándolo. Y en todo lo que yo pueda hacer el bien, visitar a los huérfanos, las viudas, las cárceles, y todo lo que esté al alcance mío para hacer su voluntad, orar por los enfermos, hablar la palabra del Señor a las personas, todo lo que esté a mi alcance, de todo lo que yo pueda hacer, y orar por las personas, ministrar la palabra de Dios por estos medios, de esta plataforma de YouTube, por otros medios en las calles, donde me inviten a predicar. Ahí estoy haciendo la voluntad del Señor, porque Dios nos ha llamado a hacer su voluntad en la tierra. Ahora, bien, sabemos que Dios, a los hijos de Dios, Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Y tenemos que entender cuál es el plan y el propósito. No lo que yo quiera hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, si Dios me está llamando a mí a hacer una cosa, pero yo hago otra, entonces estoy en desacuerdo con Dios y estoy en desobediencia con Dios. Y entonces yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga. Y entonces yo haré lo que Él me diga. Mientras tanto, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acepté a Jesucristo como mi único Salvador. Soy cristiano porque soy un seguidor de Jesucristo. Amén. Entonces, analizando cómo y qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que cada hijo de Dios tiene que hacer en la tierra, tenemos que entender que a la luz de la palabra, nosotros no podemos agradar al hombre, no podemos servir al hombre. Y otra cosa más, nosotros los hijos de Dios, y quiero aclarar esto bien claro, la Biblia me dice bien claro que el Señor le dijo a Adán a Adán bien claro, y dijo el Señor, y yo te doy autoridad, poder y dominio para que tú tengas autoridad y poder y dominio sobre la tierra, sobre los animales, las bestias del campo y toda especie en el mar y todo lo que hay en la tierra. El Señor le dijo, te doy autoridad, poder y dominio y sobre Satanás y los demonios. El Señor nunca dijo, te doy poder, autoridad y dominio sobre el humano, sobre otro humano como tú. O sea, el Señor nunca le dijo, yo te doy autoridad y poder y dominio para que domines a otro humano, para que tengas autoridad sobre otro hermano, para que tengas poder sobre otro humano como tú, y tú vengas y lo subyugues y lo sometas a ti, porque entendemos que nosotros los humanos tenemos que entender eso. Y claro está que sí, apoyar a otro humano y estar de acuerdo con otro humano y trabajar juntos, eso es muy diferente a que otro humano ejerza autoridad y poder y dominio como siendo un esclavo tuyo, que tú lo manejes a tu manera y que tú lo dirijas a tu manera y gobiernes a tu manera. Y no solamente eso, sino que lo explotes si eres un dueño de un trabajo, de un negocio o cualquier cosa que tenga que ver que ese ser humano es invadido en su privacidad como humano y en su familia, como diciendo que te tiene que dar cuenta en todo si es que está yendo a tal dicha iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos están
sometiéndose al hombre y queriendo agradar al hombre y no están agradando a Dios. Yo analizando y entendiendo esos puntos, entonces, claro estoy yo de que si, por ejemplo, un X líder que esté en una iglesia, sea de cualquier rama, tiene que, ¿cuál es su papel? Tiene que ayudar a las almas y tiene que saberlas edificar y trabajar con ellas con amor, paciencia, como dice la palabra de Dios, no manipulando, no siendo un juez, un dictador, porque entonces si tal líder está haciendo el papel de dictador, juez, y siendo un manipulador, no está haciendo la voluntad de Dios, está trabajando, siendo engañado por Satanás, porque el papel que está ejerciendo es el papel de Satanás, que vino a subyugar, a esclavizar, a manipular, a controlar y a subyugar a los humanos, siendo como esclavos. Así que hay que tener mucho cuidado y analizando estos puntos, Dios me ha puesto todos estos puntos y muchos puntos más que analizando los tengo que traer a la luz de la palabra para que el pueblo entienda. Mucha gente, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y muchos están perdidos, están siguiendo a hombres con dogmas de hombres, enseñanzas de hombres, siendo engañados por gente que están pidiendo dinero, robándole dinero a ellos, de esta gente que se llaman los de prosperidad y todas esas cosas, y legalismo y todo lo que no es de Dios, hay que tener cuidado. Por lo tanto, en el día de hoy quiero decirte que Dios me ha traído estos nuevos temas de analizando, porque tenemos que analizar nuestras vidas, nuestras conductas, cómo va nuestra vida, cómo va la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, en la iglesia, aquí, allá, todo. Y entonces tenemos que analizar para andar en sabiduría y conocimiento de Dios. Ya seguiré trayendo más temas. El próximo tema que yo voy a traer es analizando si tú yendo a la iglesia, si tú yendo a la iglesia, solamente con ir a la iglesia eres salvo o no. Es el próximo punto que yo voy a aclarar, porque hay muchas personas que solamente creen que yendo a la iglesia ya son salvos y ellos están haciendo lo que les da la gana. Yo no, o sea, yo no estoy juzgando a nadie ni condenando a Dios me libre. Simplemente estoy hablando de que hay personas que están siendo engañadas, el enemigo los ha engañado, que creen que yendo a la iglesia solamente van a ser salvos, pero su vida está lejos de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado y ayudar a estas personas a conducirlos a la verdad, a la luz de la palabra, para que no se pierdan, porque Dios no quiere que se pierdan. Y que ellos despierten y sepan a tiempo que eh, a Dios lo que le agrada es la obediencia y que Dios quiere que simplemente lo obedezcan a Él y traten de hacer su voluntad. Amén. Y si van a la iglesia, pues amén. Pero yendo a la iglesia, o sea, que tú creas que solamente con ir a la iglesia vas a ser salvo. Bueno, conforme a la palabra, no. Conforme a la palabra, no. Y la respuesta es no. Amén. Hay seguimientos que dar, hay que dar unos pasos de obediencia a Dios, obedecer sus leyes, no siendo que vamos a ser perfectos, porque Dios sabe que nadie puede ser perfecto, ni por más que ore y ayune 40 noches, 40 días, no va a alcanzar perfección, porque es un humano, aunque sea líder, lo que sea, pero que está tratando de agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tratemos de agradar a Dios. Amén. Gloria al Señor, pero el que tú solamente vayas a la iglesia, eso no te garantiza la salvación. Por eso el próximo tema va a ser ese. Así que tengo muchos temas más que Dios me ha iluminado conforme a la palabra, analizando la vida cristiana. Dios te sigue bendiciendo. Este es tu hermano y amigo, ministro de Dios,
Carlos Rodríguez, Pastor Carlos Rodríguez, que te va mucho en el amor de Dios. Y bueno, nos seguiremos viendo en los próximos videos. Bendiciones.